noches, amigos televidentes y aquellos amigos que nos sintonizan por las diferentes redes sociales. Así comienza su programa Palabra a Tiempo, recordando que Palabra a Tiempo está fundamentado en Proverbios 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo puede remediar cualquier situación que tú tengas. Damos las gracias a Dios por permitirnos estar en esta noche, hoy con una invitada muy especial. Así es que hoy conversaremos con la ingeniera Fernanda de León. Fernanda, quien es ingeniera química. Así es que con Fernanda hoy vamos a tratar un tema muy importante. Fernanda, bienvenida. Buenas noches, yo soy la ingeniera Fernanda de León, no soy ingeniera química, soy ingeniera civil. Civil, ok, sí, ingeniera civil. Soy ingeniera civil. Yo digo que ya yo no soy ingeniera civil, que yo era ingeniera civil, porque ya yo no trabajo en construcción, nada de eso. Mi trabajo ahora es en el área ambiental. Soy consultora de medio ambiente y eso es lo que trabajo. Así es que Fernanda, esta noche nos vas a hablar de cambio climático, que es un tema importantísimo. Hablar de cambio climático es hablar de la vida de los seres humanos, y ahora sobre todo que padecemos este problema, porque el cambio climático es un problema para la humanidad, no para una persona ni para X gobierno, es un problema para la humanidad. Y con Fernanda vamos a hablar hoy de cambio climático y de otros temas más. Así es que, Fernanda. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar definiendo lo que es el cambio climático, sí, y hablando en sentido general, y después iremos a lo particular. Sí, me gustaría, Fernanda, que nos diga qué es el cambio climático y qué lo produce. ¿Qué produce el cambio climático? Bueno, el clima de la Tierra no es estático, como consecuencia de las alteraciones en el balance energético. Es decir, siempre ha habido cambio. El cambio climático no nació hoy ni ayer, sino que el cambio climático es permanente. A veces entra en crisis, otras veces baja más el nivel, pero eso es permanente y es cíclico. Cada 100.000 años se ve un fenómeno como el que está aconteciendo ahora y que por lo visto estará empeorando. Explícale la palabra cíclico a los televidentes. Cíclico es que pasa cada periodo de tiempo. Aproximadamente cada 100.000 años ocurre lo que está ocurriendo ahora, que el clima cambia de tal manera y ocurre que varía en sentido general en todo el globo terráqueo. Con los cambios de estaciones, se podría decir. No es cambio de estaciones. Las estaciones son las mismas. Es el cambio de temperatura, de régimen de lluvia, de inundaciones, de las nubes. Es decir, es un cambio global, producido tanto por las causas naturales que acabo de mencionar, como también por la mano del hombre. El cambio climático tiene dos orígenes. Entonces, ¿cuáles son esos efectos, Fernanda, del cambio climático? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos del cambio climático, en lo que tiene que ver con la naturaleza, son aumento del nivel del mar, que eso el hombre no tiene control de eso. Claro que no, así es. Tormentas asesinas, fuertes tormentas con velocidades desmedidas, sequía, como lo que está ocurriendo aquí ahora en la República Dominicana, especies en extinción que se extinguen tanto por el calor como por la cantidad de lluvia, las inundaciones, como por la sequía, varía. Enfermedades tanto para las personas como para los animales, y destrucción de los ecosistemas. Esas son las causas naturales del cambio climático, los efectos del cambio climático. Fernanda, ¿y cómo puede afectar el cambio climático a la República Dominicana? Me imagino, Fernanda, que este problema que se suscitó el mes pasado,
La sequía, que hubieron muchos animales, afectó mucho a los animales en una localidad eso es del efecto. país. Eso es aparecieron muchos, me imagino que eso es por efecto del cambio climático. Efecto del cambio climático. ¿Verdad? O sea que en la República Dominicana ha hecho su efecto y sigue haciendo. De los fenómenos que también son cíclicos, pero con ciclos mucho más cortos, que son ciclos de 4 o 5 años, del niño y de la niña. En este momento nosotros estamos padeciendo el cambio climático producido por el niño. ¿Y qué significa eso, Fernanda? Esos son cambios inesperados. Ahora hay sequía. La niña lo que trae es lluvia, mucha lluvia, lluvias que no son normales, lluvias normales dentro de los periodos en que estaban ocurriendo, en que ocurren. Ahora está ocurriendo esta sequía, que es un periodo de seca que no es normal, muy anormal, fuera de los ciclos de sequía normales. Pero fíjate que hay un cambio climático que tú decías que son dos causas. Unas son de manera natural y otras son producidas por el hombre. Bueno, pero la producida por el hombre, explícale a los amigos televidentes. Por el hombre son como la deforestación de los bosques para convertirlos en tierra de cultivo y pastoreo, la emisión abundante de gases que producen las industrias, como las plantas eléctricas, que son los producen los efectos invernaleros. Invernadero. Entonces, también el descontrol de los filtros en los automóviles produce mucha contaminación, y es una contaminación permanente, porque todo el tiempo andan vehículos por la calle emitiendo gases que son nocivos y que producen calentamiento. Y que producen el calentamiento global. También el gas metano que se produce en la ganadería con las heces de los animales y también con las plantas. Mira, muy interesante. Se decomponen, y en los arrozales también. Actualmente, tanto las emisiones se han incrementado al nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y mediano plazo, por las implicaciones técnicas y económicas involucradas en las actividades. Así, o sea que a la República Dominicana, ¿tú crees que cómo la puede afectar de una manera que aparte de eso nos podamos defender? Porque fíjate que se produjeron todas esas muertes de animales y gracias a Dios que Dios mandó lluvia. Porque ocurren otros efectos que también son muy catastróficos, como que sube el nivel del mar. Al subir el nivel del mar, producto de lo de cielo y de la derretida de las nieves, los océanos suben de nivel. Y por ejemplo, aquí esas playas, las playas de nosotros que vivimos del turismo, van reduciéndose porque el mar va subiendo y entrando a la costa. Entonces eso va reduciendo las áreas de playa. Entonces, por ejemplo, en Bávaro, que ha visto ir reduciendo su tamaño de playa, vamos a decir su ancho de playa, producto de la crecida de los océanos. La laguna de Bávaro también sube el nivel freático. Entonces también sube el nivel del agua salada, la salinidad sube, y el agua de las lagunas va perdiendo su capacidad de ser utilizada para agua potable, convirtiéndose así en agua ya salinizada, agua salada, igual que el lago Enriquillo. Precisamente Fernanda, fíjate, tú hablas del lago Enriquillo. Y tú sabes que el agua Enriquillo es un agua 3 veces más más salina que el agua del mar. Y precisamente cuando se dan esos cambios climáticos, el agua Enriquillo pues aumenta su caudal. ¿Y eso se debe al efecto del cambio climático? No, el lago Enriquillo es un lago de agua salada. ¿Qué es un humedal?
de agua un salada. humedal. Sí, es de agua salada. Claro. Pero ¿qué pasa? Que conforme el nivel del mar va subiendo el nivel del agua salada en el lago Enriquillo, la intrusión Claro, porque salina el agua de Enriquillo aumenta. se abastece Sí, de esa isla. la intrusión salina aumenta, entonces la entrada de agua salada aumenta y la salinidad del lago aumenta. Así es. En todas las playas del país se va a sentir la subida de los mares, de los océanos. Eso es lógico, eso es normal, que se va a sentir en la medida de que los glaciares se van derritiendo, los océanos van tomando más agua, que en ese caso es agua de océano, que agua de glaciar, agua de glaciares, que es porque tú sabes que se van derritiendo, que no es tú vas a saber que se derriten, que se van derritiendo. También al subir la temperatura a nivel mundial, las áreas secas de los países, como de parte de nosotros, lo que nos concierne a nosotros, el área de la Romana, esa es una llanura muy grande. Entonces, esa llanura, al recibir poca lluvia, esa llanura se va secando más rápido, porque ahí no hay ríos cercanos que la puedan humedecer ni nada de eso, sino que solo se sostiene de la lluvia que cae. Claro. También eso ocurre en Barahona, y en la línea noroeste, en todas las áreas donde nosotros estamos usando áreas de pastizales, esas áreas de pastizales que regularmente son en zonas llanas. Entonces ahí estamos ya careciendo de la falta de lluvia. O sea, el problema de lluvia ahora mismo, la falta de lluvia, sobre todo en la línea noroeste, es un caos, una crisis. Es una crisis donde ya muchas personas que son dueños de ganado, que tenían fábricas, por ejemplo, de queso, que la hacían con la leche producida por su mismo ganado. Ya esas fábricas han ido cerrando, entonces ahí pierden el empleo los que trabajaban, los empleados, entonces también sale en pérdida económica el propietario de la fábrica, pero también sale con pérdida económica las personas que comercializaban ese queso. Es decir, es una cadena, claro, un problema económico en cadena. Pero tú sabes, Fernanda, que no hace mucho se reunieron los gobiernos de diferentes del mundo, precisamente porque tuvieron asambleas sobre el cambio climático de urgente, parece por la problema, porque en realidad el cambio climático el tema del cambio climático y de la desertificación son pero mi pregunta es latente, permanente, que la gente, todos los países, nosotros somos países que estamos siendo afectados por el cambio climático, pero hay otros países que están siendo mucho más afectados que nosotros. Claro, por eso te digo que tú crees. Al ser esos países mucho más industrializados que nosotros, están produciendo mucho más emisiones de gases, claro que sí. Más duro que a nosotros. Lo que te quiero decir, ¿tú crees que los países, los gobiernos, están preparados, se están preparando, o qué están haciendo esos los gobiernos? Bueno, el problema porque para enfrentar este problema, el cambio climático, claro, no es cuestión de gobierno. Imagínate tú esas causas naturales. No, pero recuerda que hay una causa que son por la mano del hombre. Bueno, la de la mano del hombre, que es el área de la tala de árboles, la desertificación. La desertificación ese tipo, a esas cosas hay que los desechos. Hay que ponerle. Los desechos sólidos. Bueno, también los desechos sólidos, todo eso va dentro del paquete. Dentro del paquete, todo eso va. Pero te digo, y tú sabes que es un problema. Pero tú crees ¿y cuáles son las organizaciones aquí que están? Porque aparte del gobierno, del Estado, ¿cuáles son esas organizaciones? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son? Y aquí hay una entidad que es específicamente para el control del cambio climático. Ok. Mira, vamos a hablar un poquito de la cobertura
forestal. Este aquí tema en usted es la especialista, Fernanda, así es que usted Porque habla. Eso son... Este tema para que usted lo desarrolle. El tema de la cobertura boscosa tiene directamente relación con el cambio climático. Entonces, según el Inventario Nacional Forestal, suministrado por el Ministerio de Medio Ambiente, aquí en el país hay 7 tipos de ecosistemas en relación al bosque. Cada uno depende del tipo de bosque y de su evolución, de esos 7 tipos. Ok. Las principales funciones de la capa boscosa es su contribución a la seguridad alimentaria, porque ustedes saben que de las plantas vienen los alimentos. Entonces, esa es una de las principales funciones de la capa boscosa, es producir alimentos para la subsistencia de las personas. Producción de agua, porque la capa boscosa es la que retiene el agua para ir soltándola poco a poco, y de ahí se abastecen los ríos y de ahí nos abastecemos nosotros, los seres humanos. Así es. Proteger el suelo para que no se erosione y se desvirtúe, porque el suelo que se erosiona y se desvirtúa, llega el momento en que ya no es cultivable, y el suelo hay que mantenerlo en condiciones de cultivar para poder vivir. Así es, así es. Y la generación de energía eléctrica, que hay energía eléctrica que es hidráulica, energía hidráulica. Hay 4 tipos de bosques en la República Dominicana. El bosque latifoliado húmedo, que es el porcentaje más alto de cobertura boscosa que tiene este país. El bosque seco, que también es bastante grande, porque toda esa línea noroeste, toda la parte del sur es bosque seco. Ya desde Asua, a excepción de Barahona y un pedazo de San Juan, todo eso para allá es bosque seco, que es bastante amplio. Y el bosque latifoliado semihúmedo. Y el de humedales, que es el más pequeñito, que solamente tiene un 1.4% de la cobertura boscosa del país. Fernanda, los humedales son las áreas de los manglares, ese tipo de cosas, que quedan ya en lagunas, cerca del mar, muy cerquita de los ríos. Además, son áreas pequeñas. Fernanda, sí, vamos a seguir hablando de este tema, porque me gustaría preguntarte, ¿dónde afecta más el cambio climático? ¿En la región suroeste o en la región nordeste? Porque vemos que en la región suroeste que se dio esto de los animales, y veo es que más la seca, bueno, por ahí es que hay menos lluvia. Entonces nos gustaría, ahora tenemos que ir a unos comerciales, pero cuando venimos de los comerciales, entonces vamos a hablar de esos efectos. Perfecto. Del cambio climático. Perfecto. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do.
Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Acuérdate. Pero tú me vas a preguntar. Seguimos conversando sobre cambio climático con la ingeniera Fernanda de León. Y dejamos una pregunta en el aire. Ella hablaba de los 4 tipos de bosque y que esos bosques, cómo están distribuidos en la zona noroeste, la zona sur del país, que es la zona más desierta de República Dominicana y que son los que impactan más en este problema del cambio climático. Sobre esa pregunta, dejamos una pregunta en el aire. Vamos a dejar que la ingeniera siga desarrollando el tema, ya que ella es la experta en cambio climático. Cosa beneficia en relación a los efectos del cambio climático. De una manera positiva, ¿verdad? O Sí, negativa. de manera positiva, no positiva. Exacto, de manera positiva. Los bosques almacenan grandes cantidades de carbono, producen oxígeno, forman suelo y también sirven para ayudar a producir suelo y a infiltrar el agua en el suelo. Vamos a decirle a guardar el agua en el suelo. O sea que vienen siendo como los humedales. Por eso el lago Enriquillo se mantiene siendo un humedal de importancia. El lago Enriquillo, disculpa Fernando que te interrumpa, pero el lago Enriquillo precisamente esa es una de las características del lago Enriquillo como humedal, porque quiero que sepan, amigos televidentes, que nosotros tenemos un lago que es el lago Enriquillo, que todo el mundo le llaman lago, pero científicamente el lago es un humedal, y es un humedal, el lago Enriquillo, de importancia internacional. Nosotros, el lago Enriquillo es un sitio Ramsar. Aquí hay una convención que es Ramsar, es un convenio del año 1978, del cual nuestro país, República Dominicana, es signatario, y que en realidad la gente no conoce que el lago Enriquillo es un sitio Ramsar y que por lo tanto es un humedal de importancia internacional, y que el lago Enriquillo puede haber la sequía que hay en el país, pero el lago Enriquillo conserva el agua, porque eso lo hace como un sitio Ramsar, aparte de que es un único lago que tiene un bosque seco dentro del lago. Entonces eso lo convierte en sitio Ramsar. Vamos a seguir la especialista, hablando con Fernanda, que es la especialista en cambio climático. Con relación a la cobertura boscosa, aquí se ha observado que se están produciendo talas de bosques. Así es. Y que la Secretaría de Medio Ambiente está dando certificados para corte y plantación de bosques, porque los bosques pueden ser utilizados para ser maderable o para cualquier fin industrial, pero tiene que ser de manera sostenible y tiene que ser con un manejo sostenible de ese bosque. Por ejemplo, están dando ahora en San José de la Mata, en Jánico, en Villa Altagracia, en Restauración y en Santiago Rodríguez, hay 302 certificados de tala y reposición, porque son planes de manejo
que se planifican, como dice exactamente el nombre, cómo Así se es. van a cortar y cómo se van a sustituir. Imagínense que cada persona plantara por día un árbol, o vamos a decir al mes, al año un árbol. 10 millones de personas plantando un árbol cada año plantarían 10 millones de árboles. El árbol, usted elige su especie, mango, almendra, el que a usted más le convenga. Estaría el país entero lleno de árboles. Pero esa no es la costumbre de nosotros. Este país no tiene esa educación, esa cultura, y nadie le ha inculcado. A los niños es que hay que inculcarle desde la escuela, desde chiquitito, cómo cuidar el medio ambiente y qué hacer para que se sostenga, para que haya sostenibilidad, para que este país se sostenga en las condiciones que está. En el campo, por ejemplo, sobre todo en el campo, que no debían ser los que corten tanto. Todos los campesinos les gusta mucho cortar. Ven una matica de mango, no la voy a dejar poner grande, la voy a cortar ahora porque después no me la van a dejar cortar. Entonces, esa es una educación al contrario, al revés. Tú sabes, Fernanda, que la mayoría de los dominicanos a veces cortamos un árbol que dura tiempo para crecer, por poner uno que dura poco, pero no sabemos la importancia. Inclusive cortamos árboles que son árboles que están en peligro hasta de extinción. Sí, señor. Que no, porque la gente no tiene una cultura, pero tampoco la gente conoce las leyes. Ya aquí Porque prácticamente no se conocen el árbol de ceiba, que ese era uno Sí. de los árboles más preciados que habían aquí en la República Dominicana, por su sombra, lo grande que crecía, Lo grande, su exacto. estabilidad, ningún ciclón ni nada lo tumbaba porque son árboles fuertes. Ya el otro día yo estaba por el este, en un sitio, y vi una mata de ceiba. Digo yo, ay Dios mío, mira una mata de ceiba. Yo sé hace muchos años que no veo una mata de ceiba, porque es que se ha perdido. porque no aparece. Fíjate. ¿Quién le explique a las personas lo que significa proteger ese árbol? Por eso que se hace, ¿verdad, Fernanda? Se hace necesario la educación ambiental en las escuelas. Imprescindible. Y yo entiendo que debe de ser desde que los niños están pequeños, que entran a las escuelas, hablarle. Porque precisamente, Fernanda, el cambio climático, quiérase o no, es producido más que natural por la mano del hombre. Es un hecho, sea producido por el que sea, es un hecho. Los niños tienen más conciencia ambiental que los adultos. Son los niños los que le explican al adulto, muchas veces a los papás, que no se debe cortar la matica. Todas las personas van a un parque, hay muchas flores sembradas. Pues si cada gente pudiera llevarse una de esas matas que están en el parque, se la lleva. Porque es que no tienen esa cultura Y de conciencia. que esa mata es para estar ahí y para que todos la vean y que todos disfruten de esa mata que está ahí, de una planta que regularmente son plantas ornamentales, que son plantas florales. No. Inmediatamente agarran su matica, me la voy a llevar pedacito y ahí pedacito a pedacito destruyen la mata. Desaparece. Esa es la cultura que tenemos. Desaparece. Sí. Bueno, pero no te vayas más lejos, Fernanda. En estos días un legislador que está llamado a garantizar y a proteger, estaba con un aserradero en un parque. Eso es normal. Aquí Un senador de Santiago, bueno, me parece un senador de Santiago Rodríguez. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a los que no están llamados a garantizar el orden Aquí constitucional? en este momento se está produciendo aguacate en la Sierra de Bauruco. Talaron toda un área, hicieron caminos vecinales para sembrar aguacate en plena Sierra de Bauruco, un área protegida. En el área protegida, cosechando aguacate para exportarlos. Es decir, sin ninguna, y nadie que le diga, tú no puedes estar ahí, salte de ahí. Sino que esos aguacates se producen ahí
los producen mano de obra haitiana, ilegales, y de ahí salen por Haití y se van a Europa, todo ilegal. Aquí ni siquiera se paga un impuesto, nada, directo por ahí. Eso es en la sierra de Bauruco. En la sierra de Bauruco. En el parque Jaragua. En el parque Jaragua. Wow. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Todo el mundo dice, y los encargados de esa área protegida dicen esto, discute, pero al final no pasa nada. Bueno, como uno de los efectos del cambio climático es la desaparición del agua, o sea, el agua se reduce, ¿verdad? Yo quiero preguntarte, ¿qué cantidad de agua produce una persona? Siempre me ha llamado la atención, consume una persona por día. Una persona en condición normal, en una ciudad, en pueblo, donde hay agua y que llega agua, Donde llega, porque aquí hay lugar. 112 galones de agua al día. Y uno se espanta, 112 galones de agua al día, pero eso es una cantidad enorme de agua. Sí, una cantidad enorme de agua. Porque son 2 tanques de esos de 55 galones. De tanque normal de 55 galones que consume cada persona. Pero lo que pasa es que cuando uno va al baño y le da al baño, ese baño se lleva 5 galones de agua. Imagínate tú, cuando te bañas, hay personas que cuando se están bañando no saben cómo se economiza el agua y abren la llave, empiezan a enjabonarse y ahí duran ellos 15 minutos enjabonándose y es agua abierta. Tirando agua. Y fregando, Fernanda. Para fregar un vaso, abren la llave, fregan el vaso y lo enjuagan y ahí se gastan 1 galón de agua lavando un vaso. Mal contado. 1 galón de agua mal contado lavando un vaso. Y mientras la persona tiene menos educación, más tú le explicas, más tú le dices, no le vale nada. Y aunque en su casa ellos tienen que cargar el agua en una lata en la cabeza para llevar el agua a su casa donde ellos viven regularmente, entonces tú le dices, mira, en tu casa tú tienes que cargar el agua, no haga eso. Sí, pero eso es en mi casa, yo estoy aquí. Y siguen lavando su agua, su vaso bajo la llave, todo lo que da. Desde que se prende la bomba de la cisterna, en mi casa esa bomba tienen que mantenerla apagada y usar el tinaco. Y desde que mira, muy buena medida. Muy buena medida. Le da la vuelta, ya la muchacha ha prendido su bomba a todo lo que da. Agua. Y para fregar y para todo, agua. O sea que tú tienes una medida de abastecer el tinaco. Un consumo de agua horrible, sí. Con el tinaco, yo lleno mi tinaco. Eso es importantísimo. Después apago la bomba para que el caudal sea menos y se sigue consumiendo el agua del tinaco. Porque Fernanda, la gente no tiene la noción y tiene el conocimiento de que lo que nosotros tenemos de agua común para el uso es un 3%. Mira, del 100% es un 3%. Según la Corporación de Acueducto, el 54% del agua que el acueducto sirve a las redes se desperdicia. 54%, más de la mitad del agua se desperdicia. Del 50% que ellos suplen. Más del 50% del agua que ellos suplen no es usada, sino desperdiciada. Sí. Porque también, Fernanda, demasiado. Miren, estos días me llamó mucho la atención una institución, ahora mismo no recuerdo, pero una institución dejó, me parece que fue Propagás, que en sus estaciones de gas parece que habían también había como lugares donde lavan los vehículos. Tú sabes que hay en muchas bombas de gas, sí, carguas. Entonces ellos pues eliminaron eso como una medida de conservar el agua, y así debemos hacer cada uno de los dominicanos, de conservar el agua, porque el agua lo necesitamos, no podemos vivir sin agua. Podemos vivir podemos dejar de vivir quizá con cualquier otra cosa, pero sin el agua es una necesidad para todos los seres humanos y los seres vivos, señores. Y qué bueno cuando uno puede tocar estos temas que son de interés nacional,
que no afectan a todos. Entonces es importantísimo. Vamos a seguir con la ingeniera hablando del tema agua ahora, porque es uno de los efectos del cambio climático, pero vamos a seguir después de unos cortos comerciales. Cuando volvemos vamos a seguir hablando del agua. Perfecto. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Dime. Vamos a seguir hablando con la ingeniera Fernanda de León sobre cambio climático, sobre agua. Y dejamos una pregunta en el aire. Fernanda, vamos a seguir hablando de... usted hablaba del consumo del agua, importantísimo. Creo que este tema es de vida o muerte, sí. Sobre todo en nuestro país. El agua hay que economizarla. Y yo sé que es verdad, usted decía como que el 50% del agua que sube la casa, 54% es un agua que se desperdicia. Y a uno no le cabe la menor duda, señores, de que es verdad, porque fíjese que uno pasa hasta por la calle. Mira, yo siempre voy por ahí por Santo Domingo Este, por el Parque del Este, y yo veo esos jóvenes lavando esos carros, desperdiciando esa agua, y uno dice, Dios mío, ¿y hasta cuándo? ¿Quién vigila a estos jóvenes que uno sabe que están buscándose su sustento? Pero uno dice, ¿quién vigila esto? ¿Qué cantidad de agua? Porque quizás no tienen los conocimientos para lo que pueden hacer con 3 o 4 galones de agua. Quizás invierten 8 galones de agua. Entonces uno dice, ¿quién lo vigila? Sí, muchas veces hasta abren la manguera, lo dejan ahí todo el tiempo que así. En lo que limpian la alfombra, están 8 horas abierta la manguera. Exactamente. Botando un caudal de 3/4 de pulgada de agua permanente, sabe Dios por qué tiempo. Exacto. Esas son las costumbres, igual que cuando se están cepillando, igual cuando están lavando la cara, igual que todo. Esa llave no se cierra más hasta que no se termina, porque ese es el hábito que adquirieron. Muy malos hábitos. Muy malísimo hábito, y nunca lo han corregido. Entonces, aquí hay que dar cursos, son para enseñar a las personas hasta a consumir el agua,
porque es que ahora, por ejemplo, en este momento, que los sistemas de suministro de agua están afectados por la poca agua que están recibiendo los caudales, los ríos, por motivo de la sequía existente. Entonces la persona sigue usando la cantidad de agua igual como si no estuviera ocurriendo nada, como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada. El mismo ritmo de consumo, la misma cantidad de agua, y así no se puede, porque es que hay crisis, estamos en crisis y hay que ponerse debajo del sistema en crisis. Así es, así es. Las personas tampoco tienen idea de cuánto cuesta llevar un galón de agua hasta una vivienda, porque ellos se creen que el agua llega del río para allá. No, el agua no llega del río para allá. Esa agua hay que tomarla en un sitio, en una obra de toma, impulsarla con energía, con electricidad, y llevarla a la red. Y muchas veces en tu casa tú también tienes que otra vez impulsarla con una bomba. Lo que significa, tú la tienes en la cisterna porque no te va a llegar siempre, casi en ningún sitio. Entonces, el agua que está en la cisterna, tú la sacas de la cisterna por bombeo también, con una bomba de tu cisterna. Más costoso. A la casa le cuesta aproximadamente 35 pesos un galón de agua, traerlo desde el río a la red a tu casa. Pero ya en tu casa, ahí tú la metes en una cisterna, la copias en una cisterna, y de ahí tú tienes que volver a jalarla con energía eléctrica para llevarla hasta la llave de tu fregadero, de tu tinaco, porque todo el mundo tiene tinaco, y de tu bañera. Es decir, más consumo de energía. Así es. Pero peor aún, Fernanda, mira, yo como docente de educación ambiental, yo siempre le explico a los estudiantes de cómo antes de esa agua llegar a los ríos, por qué la importancia de cuidar las cuencas hidrológicas y dónde nacen esas cuencas hidrológicas, porque al fin y al cabo las cuencas hidrológicas es por lo que debemos de cuidar nuestras montañas. ¿De dónde salen esas cuencas hidrológicas? Que es que esas cuencas son permanentes, pero permanentes en las montañas cuando las cuidamos. Cuando cuidamos la montaña, cuando cuidamos, tú hablabas ahorita de los bosques, protegiendo las capas, protegiendo el área donde se conserva el agua. Conserva el agua que viene directamente de esos distritos hidrológicos. ¿Qué son esos distritos hidrológicos? Esos distritos hidrológicos son esos yacimientos de agua que se dan en una misma región. Por ejemplo, siempre me gusta esa zona de Bonao, porque de esa zona de Bonao, por ahí por Sonador y por la cordillera, por ahí salen esas cuencas. ¿Por Miranda? Por Miranda, exacta, por Loma Miranda. ¿Por qué los ambientalistas hablan tanto de que se conserven, de que se conserve esta loma? Porque, señores, de ahí la ciudadanía no sabe que de ahí, de esas lomas, yo pasaba por aquí, por la carretera de Samaná, por el estado de Gonzalo, por ahí. Y después del último peaje por la carretera de Samaná, mira, y yo me paré un día por ahí, y por ahí, por debajo de esa loma, venían ese yacimiento de agua, ese río, ese manantial de agua. Esas son cuencas hidrológicas que son las que llegan a los ríos, y que si nosotros deforestamos, son las que mantienen el agua, y la van soltando poco a poco, dándole el caudal van al llegando, río, y de ahí le llega agua al río. Entonces yo le explico a los estudiantes por qué debemos de no talar los árboles, por qué debemos cuidar nuestros bosques, por qué debemos de cuidar nuestras cordilleras, porque de ahí es que emana el agua que nos da vida, sobre todo el agua dulce. El agua dulce, porque un 90% es de agua, todos sabemos que es de aguas de los glaciares y de los mares, pero el agua dulce de ahí es que sale, entonces hay que cuidarla. Te digo, este tema del agua a mí me fascina, porque es un tema siempre digo que es de vida o muerte. Aquí yo tengo una lista de actividades que deben hacerse para proteger la producción de agua. Muy importante. Y todo en relación
para que seamos sostenibles, para sostenibilidad. Entre ellas está reducir la ganadería de pasto. ¿Qué es la ganadería de pasto? La ganadería de pasto es la ganadería con animales pastando en las áreas. Perfecto. Otro tipo de ganadería donde se le suministra el alimento a los animales. Sí. El alimento que se produce en otro sitio, hay plantas específicas, que ahora no me recuerdo cómo se llama, una hojita que hay por el este, que esa es muy buena. Entonces esa se corta y se le lleva la hojita a sí mismo, sin tener que secarla, ni molerla en molino, ni nada de eso. Mira qué bien. Se le lleva y es muy buena, muy nutritiva para los animales. Es decir, reducirla, combinarla, la de pasto con ese alimento seco que se le da como forraje. Ok, seguimos con la... Entonces, parar la deforestación y reforestar. Así es. Es decir, enseñar a las personas a reforestar, a tener la conciencia de reforestar. Sembrar más árboles en las ciudades. Al contrario, cada día tú ves que talan la Núñez de Cáceres, talan por la Luperón, cortan árboles, lo podan, le arrancan quisieran dejarlo nada más la raíz. Pero nada, no veo como antes. Yo recuerdo que antes el Estado tenía muchas jornadas de reforestación. Siempre invitaban a las escuelas. Sí. Sí, siempre invitaban a las escuelas. Recuerdo como ahora que en mi escuela donde yo estudié siempre invitaban a los estudiantes, o sea, se preocupaban los docentes, aunque no se daba educación ambiental, pero se preocupaban por ir y sacar un día para la forestación, para ir a reforestar. Exactamente. E inclusive una vez recuerdo que nos fuimos por ahí por Bonao y cogimos desde temprano, sí, las mujeres. Recuerdo que en el gobierno de Jorge Blanco, las mujeres, y tomamos eso desde por la mañana y ahí nos fuimos el día entero a sembrar matas. Otra de las recomendaciones que hacen es introducir huertos urbanos en terrenos baldíos puestos en manos de las juntas de vecinos, cuyo abono serán orgánicos aportados por los mismos ciudadanos de la zona. Reducir las tierras de grande superficie de monocultivos para diversificar los cultivos con diferentes tipos de cultivos, valga la redundancia, porque así se conserva más el suelo. Claro, claro. Sí, porque reducir el uso de fertilizantes químicos y usar compost o abonos orgánicos. Aquí tenemos que aprender a hacer esos abonos orgánicos, que en otros países, claro, son países muy civilizados. Noruega, por ejemplo, los desperdicios de los alimentos. Tú pelas un plátano, por ejemplo, allá no se pela plátano, no hay plátano, pero por ejemplo, tú pelas plátano, yuca, batata, todo lo que pelas y lo dejas en un sitio y lo depositas en un punto de tu patio, por ejemplo, y ahí se te va a producir el abono que cuando tú quieras, tú vas y lo buscas y lo utilizas y se lo pones a las plantas. Ese tipo de abono así orgánico es fantástico y es gratis. Así, claro. También eliminar, dice aquí, las plantas eléctricas de fuel oil, diésel y de carbón, tanto las pequeñas como las grandes. No vamos a decir eliminar, vamos a decir controlar. Controlar, claro. Eliminar aquí, menos nosotros, que se va la luz tanto, ¿verdad? Controlar la importación de vehículos diésel para el sector público y privado. Reducir el uso de envases y fundas plásticas. Introducir normas de construcción que obliguen al uso de aislamiento térmico y ventanas sellantes, de manera que ahorra la energía. Y a la hora de requerir la climatización. Ahorra energía a la hora de requerir climatización. Climatización, así es. Obligar a INAPA a pasar una fase de la distribución de agua potable hacia la llave del hogar, aumentando la presión
calidad de tubería, etcétera, para eliminar el uso de pozos y tinacos, para eliminar el gasto de energía de bombeo, ¿viste lo que te estaba diciendo? De alto costo. Ayudar a Haití a reforestar y de manera general eso es un problema. Mejorar la condición de vida allí. Ese es un problema. Si no, los efectos del cambio climático nos afectarán mucho a Haití. Así es. Pues claro, se habla siempre de nuestros hermanos haitianos. Precisamente por eso, porque vivimos, es claro, compartimos una misma isla, y entonces pues ayudándolo a ellos nos ayudamos a nosotros mismos. También te decía, Fernanda, cuando tú hablabas de la reforestación, que normalmente siempre hablo de la zona sur, porque la zona sur es la que lamentablemente más afecta el cambio climático, y es más por la desertificación. Y decirle a nuestros amigos televidentes que casi por la zona del sur es que se dan menos nuestros alimentos. Sí, no, eso no es por la desertificación. Más lo que pasa es que esas son zonas que menos llueve. Seco. Claro, ¿no? Y es el lugar donde menos llueve. También. Y el suelo, mientras más soledad, pues pierde su capa. También va perdiendo, y por eso no se dan todos los productos. Por eso por ahí que quisieran sembrar. Las plantas que son endémicas de suelos así arenosos, muy secos, porque son Fernanda, el tiempo en televisión apremia, entonces nos quedan unos minutos. Vamos a dejar que usted se despida de los amigos televidentes. Buenas noches, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Espero que esta es mi primera vez, no será la última. Ya nos seguiremos mirando, tratando otros tópicos con relación tanto al medio ambiente como a la ingeniería civil, como a la política, porque también soy política. Bueno, pues buenas noches a los amigos televidentes. Hasta mañana, si Dios se lo permite, cuando estaremos con ustedes. Bye.